¿Cómo estás? Bueno, gracias. La verdad que primero quiero coincidir con vos en el tema de la cobertura de este canal durante todo el fin de semana. No, estaba, digamos, como espectadora pendiente de todo y realmente ha sido fantástico el trabajo de todo el equipo, así que mis felicitaciones a todos los colegas. Y a toda la dirección del canal. A todos que además tuvieron, obviamente tuvieron la... Sí, de hecho, el mismo viernes a las 3 de la tarde me llamaron, me dicen, che, este contexto... Yo, digamos, hay algo que sí quiero contar. A mí, la verdad que los casos policiales y todo lo que tiene que ver con el morbo que hay alrededor de cualquier caso policial es algo que a mí, pero particularmente en lo personal, me excede siempre. Los detalles, las cosas, qué pasó. Lamentablemente el morbo mide y hay que hacer ese trabajo, pero, digamos, no es lo que a mí particularmente más me gusta de esta profesión. Ahora bien, sí me parece que hay varias reflexiones para hacer sobre el caso Agostina. Sí. Primero y principal, decir que claramente no es lo mismo un femicidio que un asesinato o crimen de un hombre en cualquier contexto. Hay femicidios que son hombres también, ¿eh? Hay digamos, femicidios se le dice también al asesinato de un hijo para hacerle mal a la madre, ¿no? Entonces digo, va más allá. El femicidio tiene que ver con un intento de control del cuerpo del otro. Uno utiliza un montón de armas. Ahora, volviendo a esto, dos o tres cosas que sí me parece que tenemos que reflexionar. Primero y principal, no pasa por politizar o no politizar el caso. Todo lo que acontece en la vida política y mediática termina siendo político de alguna u otra manera y siempre uno puede verlo. Pero me parece que esto es un caso específico para que la gente entienda lo mal que está el Poder Judicial en la República Argentina. Lo primero que hace cualquiera es salir a la calle a protestar al gobernante de turno. Y yo no soy quien ni para defender a Yarlora, a quien ni conozco personalmente, ni nada por el estilo. Pero si hay algo que funcionó mal en este caso, es concretamente el Poder Judicial. Y quedó claro en esa escandalosa conferencia de prensa del fiscal, en donde le tapaba además la boca al ministro, pero se la tapaba para, en realidad, sacarle la marca, para llevarse la marca de alguna manera, ¿no? Eso quedó claro también a todo el mundo. Nancy, que es que él era el que tomaba la decisión. Por eso mismo. No el ministro de Seguridad. Pero digo esto porque en general, cuando se disputa... Porque si resolvieron el caso, aún con la tragedia de la muerte, pero el caso está resuelto, en menos de una semana, te digo la verdad, seguramente hubo errores, que claramente los vemos y los señalamos. Letales. Pero finalmente, fueron en menos de una semana, tenían el caso resuelto. No, pero Pablo, digamos, hicieron todo mal. ¿Querés que te haga la lista de los casos no resueltos todavía por los fiscales? Eso desde ya, pero insisto en esto, hicieron todo mal, porque ellos se agarran del hecho de que cuando hicieron la denuncia, formalmente, la nena en principio ya estaba muerta. Y eso es una excusa, porque digo, eso lo supimos después. Pero ¿y si no hubiera pasado así? Se tardaron 3 horas en tomar la denuncia, que para mí es un montón. Pero no es solamente las 3 horas de la denuncia. Lo que no hicieron, la inacción entre esas 8 de la mañana y el miércoles, que fue el día en el cual salieron con el alerta Sofía. Entonces, pero no es solamente eso. Yo insisto en esto. El que estaba a cargo de la investigación era el fiscal, que fue el que puso la cara. Claramente tenemos que entender, porque después discutimos la justicia en función del caso Cuadernos, discutimos la justicia en función de si Cristina tiene que estar presa o no tiene que estar presa, pero el problema de que la justicia argentina esté carcomida por dentro como lo está, es un problema para la gente común y corriente, para la mamá y para el papá de Agostina y para la propia Agostina. Entonces digo, eso es lo que tenemos que tener claro en este contexto. En este caso quedó clarísimo por, insisto, los propios vecinos saliendo a decir no nos dieron bolilla en la policía, pero atrás de la policía, después de una denuncia formal, estaba el fiscal, estaba quien parte de la justicia. Pero que no solamente la justicia cordobesa. En menos de 24 horas estaban en la casa del autor del hecho. Es verdad, al no pedo, para llevárselo. Esa misma noche sacaron la bolsa de basura, un canal colega terminó levantando pruebas de la bolsa de basura. Lo tenés vos hoy con el diario del lunes. Hay que situarse en ese momento. Cuando van los tipos, sale la mujer, y sale la hija, y sale él a decir,
Acá no pasó nada, es verdad. Pero, bueno, Pablo, te vas a quedar con lo que te dice. Acá hay algo que pero es muy concreto. no parecía una situación donde pudiera estar ni secuestrada, Pablo, ni nada, porque no daba el contexto. La nena desaparece, por última vez se la vio ahí, y hubo un video que la mostraba. Eso vos no lo sabés en ese momento, Nancy. Puedes no saberlo, pero sabés. Está bien. Vos podés no saberlo, pero perdóname, hay que situarse en lo que vos pero no conocés al momento de hacer la diligencia judicial. Porque ahora sabemos todo. Entonces, la diligencia judicial, perdóname. No, eso. mira, hay reglamentación y hay ley. La ley dice que cuando un menor de 18 años, la nena tenía 14, desaparece y se presenta la denuncia formal, el fiscal tiene 70 horas para llamar a la alerta Sofía. Lo hizo en la hora 80 y pico. Explícame por qué. Entonces digo... Te voy a explicar por qué. Hay una explicación. Hay dos interpretaciones sobre lo que es el alerta Sofía. Que yo lo veo, te lo dicen los criminólogos, los expertos. Hay dos interpretaciones de la alerta Sofía. Uno es el que vos acabas de decir. La otra interpretación es mucho más estricta y tiene que ver con... Hay gente hablando, chicos, no sé, o corten los micrófonos, si no es un lío. La otra interpretación de la alerta Sofía es que tiene, digamos, es más lógico generar el alerta Sofía cuando se trata de un caso donde se verifica que hay una sustracción de menores. Está claro, la sustracción de menores con fines de apropiarse de un menor, obviamente tiene una edad donde es más factible y una edad donde es menos factible. Porque vos no te puedes apropiar de una persona, de un menor de 14 años y después convertirlo en tu hijo, porque no es lo mismo que cuando tiene 3 años. Solamente para robo de bebés. No, sí tiene que ver con eso. No y tiene, está, sí, no, y tiene Pablo, que ver, ¿sabes no. con qué? Con el traslado. Sofía... No, perdóname, Nancy. Te estoy diciendo que hay dos interpretaciones. La que vos decís, no te estoy diciendo que no tenés razón. No, te estoy diciendo que vos estás dando una y yo te digo que la gente en la justicia y en la policía también trabaja con esta interpretación. Me para parece que vos, bien, vos podés pensar que está mal. Y por ahí yo estoy de acuerdo. Pero evidentemente yo estuvo mal. Tengo que decir que la gran mayoría de la justicia termina actuando la alerta Sofía con esta interpretación que es una interpretación mucho más exigente está bueno del discutirlo caso. Y hasta ¿entendés? Discutirlo en términos. Porque si no es claramente lo hicieron cualquier cosa. No, hay una interpretación que por ahí es equivocada, pero yo creo existe. Que realmente, realmente... ¿Se entiende eso? Se entiende, no lo comparto. Es decir, creo que en realidad se está aplicando mal, en todo caso, el alerta Sofía. Segundo tema. No podemos discutir como materna ni como paterna nadie en este país. No se puede preguntar más, ni describir más, ni nada que tenga que ver con qué pasó con esa nena, quién la cuidaba, quién no la cuidaba, porque acá hay un solo asesino, que es el que en principio está preso. Cómo materna una madre en condiciones determinadas es una cuestión de esa mujer. Estoy harta, pero absolutamente harta, yo y todas las mujeres de este país y del mundo, cuando cada vez que encontramos a un asesino hijo de puta, hay alguien que pregunta, ¿y dónde estaba la madre? La concha de la lora. No se puede preguntar. 100%, pero yo te pregunto algo. Es la misma cosa. Vos le preguntaste a la abogada del padre. No, porque el padre se expresó en ese sentido. Entonces digamos, no se pregunta, no hay que dejarle el ¿sabes pie. ¿Por qué? No, pero yo voy a otra cosa. Yo creo que acá la pobreza sí tiene que ver en muchos de estos casos policiales. No. Sí. ¿Por qué te voy a decir? Y déjame, bueno, está bien, ustedes piensan que no, yo pienso que sí. Y tengo todo el derecho del mundo a pensar diferente. Y que no, y eso no significa estigmatizar a nadie. Obvio. Lo que yo quiero decir es, ¿realmente vos, Nancy Pasos, te considerás en las mismas condiciones para maternar que una persona que vive en una casilla, que no tiene un ingreso garantizado? El problema que tiene, ahí no es con la todo persona. lo que te afecta a la marginalidad. El problema ahí no es la persona, el problema ahí es la falta de Estado. Eso es lo que yo estoy Esa es la discusión. Está bien. Entonces no se pregunta cómo la maternaba. Se pregunta dónde estaba la policía, dónde estaban las autoridades del colegio si la nena no fue. ¿Dónde estaban los...? Entonces se pregunta por el Estado, no por la madre. Por el Estado. Yo dije... Acá el problema es la marginalidad. No dije acá el problema es la madre. Dije acá el problema es la marginalidad. Igualmente y la marginalidad, perdóname, y la marginalidad
afecta absolutamente las condiciones de familia, y esto no es nada nuevo y existe. Igual. Y los chicos, ¿vos pensás que un chico de clase media alta está en las mismas condiciones de vulnerabilidad que un chico que nace en un barrio muy precario? No. Sí, te voy a contar cómo. Es mucho más vulnerable que estar en un barrio precario. Te voy a contar Nancy, algo. La adversidad cantidad, te obliga no voy a a volver a la teoría de los niños ricos, de la tristeza de los niños ricos. Pero sí te quiero contar. Tanto vos como yo mandamos a nuestros hijos a sendos colegios privados, ¿está claro? Donde se supone que son chicos que no les falta nada. Sí. Vos no te puedo explicar la cantidad de chicos solos, pero solos. Totalmente. El otro día una profesora me contó, un nene de 10 años se puso a llorar en uno de los colegios más caros de este país. ¿El por qué lloraba el nene? Hijo de padres separados, madre en Europa, nene a cargo de niñeras, no le estaban dando de comer. El chico tenía hambre. En un colegio cuya cuota es de más de 2 millones de pesos. Entonces, yo lo que te digo es una sola cosa. Acá no se puede estigmatizar la pobreza. No es lo mismo el ejemplo. Porque una cosa es ese mismo chico que pudo haber sido, madre, no le dan de comer y lo pueden violar también. Pero, está solo. Fenómeno. Está solo. Pero la vulnerabilidad de vivir en un barrio marginal, no la relativicemos, muchachos, no la vamos porque a no sabemos dónde poner, pero eso no tiene que ver con poner los recursos del Estado, donde pero hay que cuidar a los chicos más o ayudar a los padres a que puedan cuidar mejor a sus hijos. Igual este femicidio no tuvo la culpa la madre, más la responsabilidad del pero tipo. todo el mundo está hablando de la madre. ¿Quién dijo que tiene la culpa la madre? Estamos hablando de la situación social de la familia, pero chicos, también no se entiende. ella era adolescente y en cualquier familia de clase media, en cualquier familia, un adolescente se puede llegar a vincular con un tipo mayor que termina siendo un psicópata. Pero no sé. más allá de esto, eso es verdad, Pablo, pero no es verdad que en una situación de vulnerabilidad no tengas más peligros. Los tenés porque el barrio es más peligroso, chicos. El barrio es más peligroso. Déjense de joder. Si no, vayan ustedes a vivir ahí, a ver qué tal les va. ¿Qué están diciendo? La verdad, no se dan cuenta de lo que están diciendo. No tiene que ver con... Si no, es que te importe un carajo la pobreza. No, la pobreza es muy contrario. importante, chicos. Condiciona todo en la vida de una Pablo, familia. acá empezamos discutiendo otra cosa. Acá empezamos discutiendo que no solo, digamos, por una pregunta, sino que en general durante todo el fin de semana se empezó a hurgar atrás de qué tipo, si estaba sexualizado o no la nena, cómo era la madre con ella. Nadie preguntó nada del padre, nadie preguntó cómo paternaba ese padre. Nadie preguntó. ¿Alguien salen preguntó? a defender algo que no sé qué quieren defender porque realmente no está Perdón, disculpen la interrupción. No solamente nadie preguntó, Nancy, sino que se lo ponderó al padre. Por eso. Se lo vitorió. Se dijo una y mil veces que era un padre ejemplar, que él quería encauzar a la descarriada. Yo no sé. Estamos hablando de la cobertura en general, no De la estoy cobertura hablando en general, de una cosa. Te digo qué es lo que pasó y qué es lo que se rastreó, etcétera, etcétera. Y te digo que lo vimos venir de entrada. Lamentable. ¿No? Es lamentable y esto es así. Ahora, con respecto a la vulnerabilidad de la vulnerabilidad social. Ahí viene el tema, concretamente, de cuando se retira el Estado. Y ahí sí estamos en un debate público. Estamos en 2 debates públicos. El primer debate público es que si hay que politizar este caso es para concretamente desde la política discutir el estado de la justicia argentina. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque siempre se discute la política argentina cuando hay un político de turno acusado o dejado libre. ¿Está claro? Bueno, ahora vemos cómo cómo la justicia argentina, de alguna u otra manera, al funcionar como el orto, pero también influye en casos, digamos, de la vida privada de cualquier ser humano. Pero en este caso la justicia no te podía evitar este hecho, sí te podía evitar una asistencia social. Sí te podía evitar eso. La justicia no actuó bien en mi concepto. ¿En la investigación decís vos? En la investigación, en la rapidez, en todo, digamos, porque insisto, nosotros ahora sabemos o vamos a saber cuando venga el resultado de la autopsia cuándo efectivamente murió Agostina. Imaginemos que la autopsia va a dar un rango horario. ¿Está claro? De hecho, ese rango horario ya más o menos ya se sabe. Ese rango horario, lo concreto es que al asesino la mamá lo llamó a las 11:30, 12 de la noche, 1 de la mañana, no me acuerdo, esa misma noche. Ponele que estaba muerta o no, no sabemos. Lo concreto es que, digamos, justamente
remarcar la falta de celeridad tiene que ver con que vos en ese momento no tenés idea si estás buscando una nena viva o muerta. Estás buscando una nena que a las 14 años desaparece de su casa. Entonces digo, tiene que ser instantánea la búsqueda desde todo punto de vista. Tiene que ser instantánea. Si hay gente que ve el protocolo hasta ahora, como bien vos decís... El fiscal dio una buena explicación también. Dijo, tenemos un montón de casos... El fiscal es un horror, Pablo. Está bien, es un horror, pero resolvió el caso en 6 días. Quisiera... ¿Sabés cuántos fiscales te puedo decir que son 10.000 veces peores? Es pero un yo no tarado quiero comparar con los peores, quiero comparar con los mejores. Es un bobo lo que dijo, pero realmente el tipo tiene algo que no tiene mucha gente. Tiene detrás que en 5 días el caso estaba resuelto. ¿Es un caso fácil? Probablemente si me preguntas a mí, yo te digo... Es un caso fácil de resolver. No presentaba gran complejidad. Pero en 5 días, porque además también este caso no fue planificado. Esta muerte no fue planificada. Este es un caso de homicidio desordenado. Un homicidio desordenado por un tipo que además se sentía impune, porque obviamente la justicia lo había dejado liberado un año antes. No, pero entonces, él no lo hace que no por haya la sido... A ver, cuando yo hablo de la justicia, hablo de todo. La muerte en este caso, a mi juicio lo va a decir la autopsia, pero me arriesgo, lo que va a indicar es que la muerte de ella fue para ocultar un delito precedente. ¿Ok? Seguramente. Entonces, él lo que busca es la impunidad, no es que se siente impune y pueda hacer cualquier cosa. Pero se sentía impune previamente. Había salido una mujer... pero eso no influye desnuda. porque él no planificó esto. Si lo hubiese planificado, sí tiene coherencia lo que decís. Pero en un homicidio desordenado no hay pensamiento de qué es lo que va a pasar. Vos estás siendo muy técnico y yo lo único que estoy diciendo a mí me apasiona el análisis. A mí me apasiona el análisis forense del caso. Bien, y acá no hubo planificación. Entonces pero no yo hubo lo que quiero... la impunidad que él pudo haber sentido por el caso anterior no corre acá porque él no lo planificó, sino que todo lo fue haciendo se le fue de las manos. Porque fue un homicida. Pero evidentemente... Es un psicópata, no sé, eso lo tiene que decir un médico. Pero evidentemente, perdóname, No. que el tipo haya tenido un año antes un caso como el que pasó, con una mina saliendo desnuda corriendo. Gravísimo. Y que lo hayan dejado libre después. Claramente pero le vos da ahí me decís, a su manera de ser, sí, ¿entendés? Claro. Pero ¿sabés quién? Un rasgo de impunidad. ¿Quién estuvo mal ahí? La justicia. ¿No era este solamente fiscal la que a vos te justicia? gusta? Yo voy a ir un paso más, porque esto lo quiero decir, porque forma parte del caso. También lo tengo que decir. ¿Quién le llevó la comida a ese tipo cuando estuvo preso? ¿Vos sabés? Bueno, si te lo digo te va a sorprender, me Decime. parece. La mamá de Agostina, que siguió relacionándose con un tipo peligroso. Siguió relacionándose con un tipo peligroso. ¿Sabes la cantidad y eso de no tiene mujeres que terminan muertas porque se relacionan con tipos peligrosos? Bueno. Y las mujeres son las víctimas. No son... A ver, la mamá de Agostina es víctima también en este contexto. Bueno. Es víctima, Pablo. No tengo duda que fue víctima. Es víctima como mamá de Agostina. Pero vos decís, y es la justicia no hizo nada. No es la justicia nada más la que no hizo nada. Es la justicia básicamente. Bueno, okay. Es la justicia básicamente. Entonces, lo tendría que haber tenido absolutamente preso este tipo. Vos conocés un tipo. Yo conozco un tipo que es un psicópata de matar a alguien. Empieza a manejarte. Dale. ¿Vos sabés cómo hace un tipo para destruirle la autoestima a una mujer? Sí, y no te estoy hablando de mujeres pobres y qué sé yo. ¿Sabés la cantidad? Mirá, no puedo dar nombres, pero te puedo asegurar que en un tiempo más se va a conocer el caso terrible de una mujer que si vos la ves decís se lleva el mundo por delante. Absolutamente dañada psicológicamente por un psicópata profesional. Entonces, dejemos de pensar que solamente son vulnerables determinadas mujeres, determinadas características o que, mirá, fue y le llevó la comida a la cárcel. Obvio, si la tenía absolutamente vejada en su integridad mental, ¿entendés? No es copartícipe la mamá por haber ido a llevarle la comida a un tipo que seguramente ella estaría entusiasmada, enamorada, lo que fue. No lo dijo, lo dejó abierto. Vos acá yo no sabía. Lo dejó abierto. Yo nunca dije que fue copartícipe. No, dijiste que ¿sabés quién le llevaba la comida? La que dejó abierta esa posibilidad no fui yo, fue la abogada del padre. Ella dijo, se verán... Una sorora espectacular. Sí. Una sorora impresionante. Una mina que claramente, ¿me entendés? Por defender al padre, ataca a la madre. Al Divino Botón son dos víctimas en este escándalo. ¿Entendés? Entonces, si el padre sentía que la hija no estaba bien cuidada, ¿por qué no se presentó a la justicia y dijo la quiero tener yo? Sin duda es víctima, pero tampoco te olvides que una madre o un padre, aún perdiendo un hijo, pueden tener
algún grado de responsabilidad. No digo que sea el caso, pero no lo quites como posibilidad, No, porque seguro. existe esa posibilidad. Sí, yo creo que el más Legalmente responsable de existe todo esto es el padre de la nena, por ejemplo, que no Tenés todo que derecho vio de que, pensarlo. que no la Pero estaban cuidando bien y dijo, decir, ay, me quedo no en mi podemos casa. decir que no se puede hablar de eso porque no sería No. lógico, ¿me Lo entendés? que no se puede es discutir maternidad. Cuando además Nadie hay discute ya un maternidad. asesino, se discute desde ese lugar. Se discute, quizás sin darnos cuenta, cuando nos preguntamos, ay, mira, la madre, pero la nena conoció al tipo por la madre. No, bueno, bueno, ahí le está poniendo un condimento no es un que no es mi condimento, es caso. lo que Yo hay. analizo el caso, ese es mi trabajo. Ya no, lo sé. no. Pero es lo Pero que no- dijeron los medios. Por eso mismo, esto es lo que estoy discutiendo. Yo creo que hay que discutir con este caso bien candente y que tiene tanto interés nacional. Más siendo la fecha Dos de- cosas. Primero, el rol de la justicia y segundo, el rol de los medios. Y ahí te voy a dar la derecha con algo. Y el En del determinado momento, ayer el fiscal, en ese ataque de furia que le agarró, una cosa espantosa desde todo punto de vista, sin ningún tipo de código, etcétera, etcétera, hizo una alerta porque le hicieron algunos colegas con lógica preguntas muy específicas sobre qué pasaba con el cuerpo, etcétera, etcétera, y un montón de cosas más. Y obviamente él en determinado momento dijo, por favor, les pido, hay una familia del otro lado. Claro. Digo, nosotros también, y en este caso Imperdonable. llamo a la reflexión nuestra, de nuestra profesión, cuando estamos con un caso, por eso no me gustan los policiales, cuando estamos con un caso tan caliente, tenemos que saber que hay amiguitas. Yo vi preguntas que le hicieron a las nenas que habían chateado con ellas anoche. Chicos, estamos hablando de una Son nena de 14 menores. años y cuando hablas con la otra nena, también tiene 14 años. Sí. Entonces, cuando vos le indagás y le preguntás, yo entiendo que del otro lado hay un montón de gente que está desesperada por saber y el morbo nos vuelve locos a todos. Pero entonces después no nos preguntemos qué hacen los otros padres. ¿Se entiende? Porque yo también soy madre cuando entrevisto a una nena de 14. O soy padre. Entonces, yo en eso sí quiero hacer un llamado a la reflexión nuestra. A la nuestra como profesión. Hay cosas que no se tienen que debatir en público. Lo que pasa, Nancy, discúlpame, te sumo esto porque también estos días estoy como bastante sensibilizada con todo lo vinculado a los femicidios, al Y feminismo. el 3 de junio tenemos que estar todos en la calle. marcha. Todos Bueno, en la calle. Bueno, lo que quiero decir es que estos últimos días, viste que todo el tiempo está siendo puesto en tela de juicio si el progresismo, si el feminismo, los manuales de estilo que se hicieron a partir del Ni Una Menos, donde se nos enseñó y se nos capacitó a los periodistas y las periodistas que quisimos sobre cómo se hacen las cosas bien o mal en casos como este, y donde a partir de que se desestructuró, digamos, la política estatal de prevención, no importa si estaba bien todo como funcionaba antes, se desmanteló todo lo que tiene que ver con el cuidado de la mujer, se tiró atrás todo lo que puede representar el progresismo y además todos esos manuales parece que alguien les prendió fuego en una hoguera, Totalmente. porque ahora todo el mundo habla como quiere de un caso Con de mucha femicidio. impunidad. Es muy mucha difícil. impunidad. Por eso te digo, yo creo que en realidad, insisto, este tipo de cosas que son espantosas y que lo único que nos traen, yo ahí había traído para que lo pusieran al aire si querían, tanto la cantidad, porque en el medio de todo esto y cuando empezó este caso, la encontramos a Patricia Bullrich, si queremos politizar en algo la situación, sacando, digamos, los gobiernos este gobierno particularmente habla constantemente con muchas mentiras, con muchas fake news. El otro día Patricia Bullrich haciéndose, digamos, sacando, no sé, el pecho porque supuestamente habían bajado la cantidad de femicidios. Lo gracioso es que si vos abrís el Mentira. mapa y ves, digamos, específicamente donde más bajaron los femicidios y por eso baja el... En la entre provincia de comillas, Buenos es en la provincia de Buenos Aires. Entonces, Entonces, Patricia le estaba diciendo gracias Kicillof, en todo caso, Donde hay una gracias a la política provincia de activa, Buenos Aires. donde hay una Ahora política bien, activa. realmente, si uno tiene en claro que las estadísticas uno las puede agarrar entre comillas, pero también es cierto, digamos, que los femicidios continúan de una manera trágica claro, en este país. más bien. Trágica en este país. Pero pará, el gobierno no ha dicho una palabra, ¿viste? El gobierno nacional. Me parece muy bien. Que no diga nada. Me parece muy bien. No. Si no, habría que salir Me a parece muy cruzarlo. No Porque pueden en hablar. realidad, No, primero bueno, y serían unos principal, porque caraduras, si- pero digo, cuando no vos sol- sos gobierno me tenés que parece hacer muy bien. cargo de que hay una atención No, enorme. Cristina sobre se el hubiera caso. callado la boca también. Bueno. Nadie se va a meter en la hoguera. Digamos, a ver, No, yo el no otro día, por meterse ejemplo, en- el viernes, que salí al aire, no hice el programa, pero salí con los chicos que estaban justo
Néstor Dib llevando Sí. el tema al aire, etcétera. Y yo les dije que dentro de todo, dije, vos fijate cómo, digamos, se te puede incendiar una provincia. Tuvimos los casos previos, chicos. Tuvimos Chaco, tuvimos Pero más bien, Corrientes por y ahora supuesto, ni hablar. Entonces yo dije en ese momento, la verdad, ya apoya Arllora. Lo primero que hizo fue le mandó el abogado. Porque viste que lo metieron un abogado tipo burlando, que cada vez que aparece burlando, Eso es lo que alguien yo- está pagando atrás. Eso, a ver, si esto es muy simple y esto es la cruda política. Si vos no le pones abogado, se lo va a poner el partido político Totalmente. antagonista a vos. Esto es así. Y te van a usar el caso para matarte. En este caso es más lógico que el gobierno pretenda tener una narrativa más o menos controlada para que no te lo usen como ataque Obviamente. político. Pero después, por supuesto, la gente es libre de opinar y Pero opina lo que obviamente, quiere. y además la gente puede por un salir, abogado no le digamos, cambia a la cabeza decir... a nadie. También es cierto, chicos, que terminó con una violencia descontrolada, porque ahí sí fue un tema político. O sea, reprimieron una marcha de 10 mujeres, Sí. con chicos. Sí. Sí, O insólito. sea, un horror. ¿Entendés lo que te digo? Insólito. Entonces digo, a ver, jodeme, ¿me entendés? O sea, sí, después para los libros de texto y para dar clases en la universidad podemos decir, che, el fiscal hizo el protocolo de esta manera, pero para acá, para lo caliente del caso y para cómo la gente se siente desamparada, nada, ¿viste? Va fangulo. No, el fiscal que se llevó la marca, no sé si fue a propósito, me parece. Yo creo que le pagaron De para que loco. se lleve la marca. Se llevó la marca, pero de una Ese, manera ese ministro de dramática. seguridad que no podía ni hablar con los... Pero igual es cierto que los ministros de seguridad, para lo único que sirven ahí es para ayudar. No dirigen la investigación, no pueden hacer nada. Está bien, pero la también investigación para- perdóname, no. En Córdoba la maneja el fiscal, ni siquiera el juez, el fiscal. El fiscal. Pero yo lo que te digo es una cosa. ¿Sabes para qué está así la política? Que claro, ya nos lo olvidamos. Porque el momento de la actual política es tan cruel, pero la política es contención. O sea, no importa cuál es el costo, pero Claro. ¿fue alguien a abrazar a esa mamá? Bueno, hoy estuvo, Hoy. la mamá está internada. Hoy estuvo... Bueno, digamos, pero te la podés tuvieron movilizar. que dar calmantes y Podés- Está internada, está lógico. internada. El que estuvo con Yarlora fueron los abuelos y el padre, ¿no? Ha pedido, entiendo, por interés de Yarlora de estar con ellos, hacer Sí, lo que sí, vos de decís. decir que le van a dar todos los elementos del Lo que caso, sea. etcétera. Pero digo, insisto en esto, sí hay una cuestión que tiene que ver con la contención y con la comunidad. O sea, eso sí, lo que pasa es que lo perdimos de vista. Lo perdimos de vista porque en realidad la actual clase dirigente nos hizo entender que la casta estaba solo para subirse a bienes privados. ¿Entendés lo que te digo? Entonces digo, me Claro. parece que si uno tiene que pensar, además de las cosas que tenemos que pensar para la reconstrucción de este país, cuando se vaya Milei, que ojalá sea pronto, ¿no? Digo, En este mandato. lo que uno tiene que pensar es, digamos, concretamente que hay que reconstruir por un lado el Estado y hay que reconstruir también el tejido social. Porque la bajada de línea de crueldad, el bullying, etcétera, etcétera, que es constante. Vos fíjate, ahora viene el Día del Periodista, ¿no? Aparte del 3 de junio, que vamos a estar todos en la calle por el tema de los femicidios. Viene el Día del Periodista. Y yo hoy tuve que escribir un artículo para un medio. Y me puse a pensar, y realmente el antes y después pensé en toda la democracia, de Alfonsín para acá, ¿no? Todos los periodos democráticos que vivimos, todos los presidentes que vivimos y sus relaciones distintas con la prensa de turno. Milei es un antes y un después. Milei es un antes y un después. No hay, por más que lo quieran comparar con quien quieran compararlo, es incomparable. Porque Milei quiere destruir al periodismo. Mal o bien, hubo distintos presidentes democráticos en la Argentina que tuvieron distinto tipo de relaciones. Menem los cooptaba, Macri se llevaba con su grupito, todos eligieron su grupito, esto también Pará, hay que decirlo. Macri mandó a meter presos a dueños de medios. Alfonsín también. Alfonsín, Alfonsín hizo, Alfonsín. la famosa... Macri metió presos dueños Sí, de sí, medios, claro. pero por eso estoy diciendo, digo, las distintas momentos han tenido, pero ¿qué pasa con Milei? Milei directamente, si fuera por él, lo prohibiría por DNU. Sí, de la boca para afuera, pero la profesión. verdad Y haría no ha misiles. logrado... No, nunca. No ha chicos, logrado mucho. Milei no ha tenido una sola conferencia de prensa, cero conferencia de prensa,
pero además nunca tuvo que responder una pregunta incómoda. Nunca. Porque obviamente siempre se deja entrevistar por los propios. Entonces Totalmente. digo, hay toda una reflexión para hacer sobre cómo ha caído el nivel de la democracia en nuestro país. Y el periodismo es, concretamente, y el ejercicio de la libertad de expresión, digamos, parte, pero fundante de la democracia. Parte fundante de la democracia. Entonces, Sí. cuando vos te pones a discutir con algunos libertarios, el otro día charlé con uno un rato largo, No te privas de nada. No me privo de nada. Los gustos en me vida. resulta interesante hablar con gente que no piensa como yo. Sí, claro. Y yo le decía, cuando me quiso correr con algo, le digo, tranquilo, yo hago política. Obvio, yo soy un ser político. Sí. Después ejerzo el periodismo, pero de más está decir que tengo un lugar en la vida y miro desde un lugar. ¿Entendés? O sea, obvio, yo me hago cargo. Absolutamente. supuesto. Ahora, después hago periodismo, ¿se entiende? Y el periodismo y la libertad de expresión, insisto, marcan el grado de desarrollo de una democracia. Y nosotros estamos en el límite, casi en lo marginal. Y a eso nos ha llevado Milei. Y esta manera que tiene él de tratar de que determinada cosa no exista. Y para mí también muy importante es el modelo de país al cual nos lleva Milei, en donde hechos de violencia graves van a ocurrir muchísimo más que en otro contexto económico. Totalmente. Van a ver cómo van a florecer lamentablemente hechos violentos, ya está pasando, hechos violentos en estos momentos en ciertos barrios, problemas que antes se resolvían hablando, charlando, discutiendo, hoy se solucionan a los tiros. Terrible. A los tiros. Realmente por eso yo este caso lo quise enfocar también desde el punto de vista de la marginalidad y de lo social, porque me parece que tuvo mucho que ver y va a tener mucho más que ver en muchos otros casos. Ojalá que no termine así, pero que van a ocurrir, sin duda. Bueno, Nancy, gracias. No, por favor. Gracias a